Hola, buenas tardes a todos. A estas alturas que estamos del verano seguro que muchos de ustedes nos estarán viendo desde la playa, pero si se quieren ir de viaje y no se quieren perder Infotec, no se preocupen porque nuestro programa se puede ver desde cualquier lugar del mundo gracias, por supuesto, a las nuevas tecnologías. Claro, nosotros que siempre hablamos de innovación tecnológica, pues no podíamos ser menos. Los que nos quieran ver por internet solo tienen que visitar la página web del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la región de Murcia, que ahora mismo estarán leyendo en sus pantallas. Entran dentro de la opción donde pueden leer Infotec y allí encontrarán un calendario con todos los programas y los contenidos que hemos emitido hasta ahora. Bueno, y dicho esto, vamos a comenzar ya con nuestro programa de hoy, en el que hablaremos de temas de actualidad, como ha sido el problema que surgió con la legionela esta semana y otras muchas cosas más. La semana pasada pudimos comprobar lo importante que era disponer de luz eléctrica y los problemas que surgen cuando hay un apagón, en especial en algunos centros como hospitales que no se puede correr el riesgo de no tener suministro eléctrico. La solución para aquellos que necesiten disponer de electricidad en cualquier momento son los grupos electrógenos. Ahora vamos a conocer algo más sobre este tema. Un grupo electrógeno es una máquina que genera electricidad. Está compuesta por un motor de combustión, normalmente diésel, y un alternador o generador de corriente que crea electricidad a partir del movimiento. Además puede tener distintos accesorios. Para poner en marcha este motor normalmente se utilizan baterías de arranque, que también varían según los modelos del motor. La mayoría de grupos están provistos de baterías de arranque que arrancan el motor a través de una señal de mando de arranque. Alternativamente puedes tener para grupos de potencias pequeñas puedes tener arranque, lo que se conoce como arranque reversible, y es la típica cuerda de la que se tira para arrancar un motor, que es como los motores de fuera borda pequeños y este tipo de motores. Y luego para motores muy grandes también lo que se utiliza es arranque neumático en lugar de arranque con baterías, que es un arranque en el que la función de la batería la realiza un aire comprimido, que es el que da el primer movimiento al motor para arrancar. Pero la mayoría de motores arrancan a través de baterías, por medio de baterías eléctricas. Los clientes de GMI Filippini son los distribuidores especializados que suministran a los clientes finales, que necesitan tener suministro básico de electricidad en caso de un corte o apagón. Es el caso de agricultores que necesitan grupos electrógenos para el riego de los campos, hospitales, hoteles o centros comerciales. Los grupos electrógenos varían según el uso que se les vaya a dar. Por ejemplo, los de urgencias necesitan un cuadro de arranque de emergencia, por si hay un fallo en la red. Los de riego, suministro privado para domicilios tienen un cuadro manual. También la potencia y el consumo varía según el tipo de aparato. La potencia del grupo depende de los consumos que quieras alimentar. Si tú tienes una instalación pequeña, tendrás un grupo con una potencia chiquitita de pocas kVA, pero si quieres alimentar un hospital, por lo general ya te tienes que ir a potencias superiores a las 1000 kVA. Son grupos que tienen cierta entidad. La potencia también influye mucho en la aplicación que va a tener el grupo electrógeno. No es lo mismo una aplicación para emergencia que una aplicación para continuo. El mismo grupo dando potencia a una instalación que necesita electricidad de forma continua tiene una potencia determinada y para emergencia tiene otra potencia diferente. La potencia depende de la aplicación del grupo. Aunque normalmente se utiliza el gasoil y la gasolina como combustible, se está estudiando la posibilidad de incorporar gas natural como suministro de energía a los grupos electrógenos. Esto conllevaría un cambio en la producción, pero el Departamento de Ingeniería tiene como objetivo encontrar nuevas soluciones que se adapten a las necesidades de los clientes. Para ello trabajan cada día. Las innovaciones en el campo de los grupos electrógenos en la insonorización de los aparatos y las variaciones en la carrocería. Bueno, como les decíamos al principio, en Infotec no podíamos dejar de hablar de un tema que ha estado en boca de todos durante esta semana. Se trata de la epidemia de legionela que ha afectado a nuestra ciudad. Como saben, uno de los factores de riesgo de transmisión de esta enfermedad son los sistemas de aire acondicionado. Pero este foco de infección se podría controlar con un correcto mantenimiento de estas instalaciones industriales.
En cualquier lugar donde se acumule agua estancada en unas condiciones de temperatura de entre 20 y 40 grados, se puede desarrollar y reproducir la bacteria de la Legionella, siempre que en el agua haya suficientes nutrientes para que se alimente. Estos nutrientes son los óxidos de hierro o las plantas. Una vez que las bacterias se desarrollan, pueden pasar al aire por medio de la pulverización de agua y por la propia evaporación. En este caso surge el riesgo de que alguna persona lo inhale y se vea afectada por la enfermedad. Esas bacterias son dañinas para el cuerpo humano cuando se dan una serie de circunstancias. La primera es que exista una determinada concentración. Y la segunda es que sean incorporadas al cuerpo humano de una forma determinada. Normalmente cuando las respiremos, es decir, cuando nosotros puedan llegar a los pulmones en una determinada concentración, se pueden presentar casos como los que hemos estado viviendo estos días pasados. En los sistemas de aire acondicionado de refrigeración por agua se pueden dar estas condiciones favorables para el desarrollo y la propagación de la bacteria, aunque hay que diferenciar entre los distintos tipos de instalaciones de aire acondicionado. ¿El campo del aire acondicionado es un sector de riesgo? Pues sí, pero con limitaciones. Por ejemplo, lo primero que tenemos que entender en el aire acondicionado es que son sistemas que trasiegan calor, o sea, quitan calor de donde nosotros estamos y lo lanzan al exterior. Al exterior se lanza de dos medios, por dos formas, o bien utilizando el aire o bien utilizando el agua. Si un sistema de aire acondicionado utiliza el aire para disipar el calor, son lo que nosotros llamamos sistemas de condensación por aire, el riesgo, en este caso en la unidad exterior, es inexistente, porque no tenemos agua allí. Ni se puede dar la condición de la temperatura, pero no hay el medio acuoso donde la bacteria se es capaz de desarrollarse. Para evitar que la bacteria de la Legionella se desarrolle y se reproduzca en estas instalaciones de aire acondicionado, hay que hacer una revisión periódica y un mantenimiento de la instalación. Para ello es necesario hacer una revisión completa no solo del depósito de agua, sino todos los componentes de la instalación por donde se pueda transmitir la bacteria, como son los tubos, evaporadores y rejillas por las que sale el aire. Este control lo realizan empresas especializadas y acreditadas para este fin. El control del riesgo se basa en 4 etapas, que son la primera, inventariar los puntos de los sistemas y los propios sistemas en los que va a haber riesgo. Sistemas de agua caliente sanitaria, de climatización, las torres, humidificadores y en cualquier punto en el que se pueda producir una transferencia de masa de agua. En segundo lugar, hay que evaluar la importancia de ese riesgo, que a su vez está relacionado pues, con la ubicación del punto, con el tipo de público que puede estar expuesto, etc. En base a esto hay que llevar a cabo un plan preventivo tanto de las actividades de mantenimiento propias de los sistemas, como es el mantenimiento eléctrico y mecánico, y también el mantenimiento de las condiciones higiénico y sanitarias de la instalación. Además de esto, pues hay que entrenar al personal, tienen que recibir una formación adecuada para llevar a cabo las actividades, no solamente desde el punto de vista de la propia instalación, sino para la prevención de ellos mismos como trabajadores que realizan una actividad con riesgo. Y finalmente hay que establecer unos registros en los cuales se van a documentar que las actividades pertinentes anteriormente definidas son llevadas a cabo. El certificado de control garantiza que una instalación industrial esté exenta de riesgo de Legionella durante un periodo de tiempo que varíe en función de distintos factores, como son el número de horas que el equipo esté en funcionamiento o la potencia con la que esté trabajando. El problema es que actualmente no existe la obligación de realizar estas inspecciones con una cierta periodicidad. Para lo cual, pues periódicamente estos registros se deben de cumplimentar y la actividad que nosotros realizamos cuando vamos a esas visitas que pueden ser semestrales o anuales es comprobar que efectivamente los libros de registro han sido cubiertos en las actividades de control que previamente han sido definidas y también se toman muestras de agua y se inspeccionan las instalaciones para ver que esas condiciones son mantenidas. Los controles se tienen que realizar con las condiciones de seguridad necesarias para que los operarios no corran el riesgo de contagiarse y contaminar otros depósitos de agua que visiten a continuación. Por eso es muy importante la actuación de personal especializado y la formación. A pesar de que la Legionella se propaga por diferentes vías, si se realizara un correcto mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado con una periodicidad adecuada, se evitaría, en gran medida al menos, llegar a situaciones como esta. Si no lo sé, si lo que tiene no lo sé. Si estamos a la espera de que me digan algo, por lo menos, si ingresa, si no ingresa o qué es lo que tiene.
fiebre, dolor en todo el cuerpo. Según dices, parecido como a una gripe, pero como a lo bestia, vamos. ¿Y cómo dan lugar a que venga otra vez las calores y que no haya ninguna vigilancia y ningún control respecto a las torres o lo que sea de aire acondicionado? Las nuevas generaciones de ingenieros industriales han revolucionado el sector y demuestran cada día que los ingenieros tienen mucho que decir en la mayoría de los temas de actualidad. Ana María Dengra es un buen ejemplo de ello. Tiene tan solo 26 años. Eligió estudiar ingeniería industrial sin saber muy bien qué era su vocación, pero a medida que se involucraba en la carrera estaba más segura de no haberse equivocado. Yo me encargo de elaborar el Catálogo Nacional de Medios y Recursos que tiene la región de Murcia. Entonces nos ponemos en contacto con las empresas de la región de Murcia que creemos que tienen los medios adecuados para que puedan actuar en una situación de emergencia. Y bueno, por ejemplo, una situación pues como si puede ser un terremoto, que siempre puede haber derrumbamientos, pues normalmente para habilitar cualquier calzada o cualquier carretera necesitas cualquier tipo de máquina, por ejemplo una excavadora, pues para que en ese momento te la limpie la calzada, ¿no? Pues entonces en el catálogo se supone que están aquellas empresas que sabemos que en ese momento determinado pueden trabajar con nosotros. Siempre estamos hablando de emergencias que tengan que ver con la delegación del gobierno, con el Estado. Ana María asegura que no le fue fácil que los empresarios creyeran en una chica para desarrollar su trabajo. Sin embargo, ella ha sabido superar las dificultades. No era que yo hacía la entrevista y me iba a mi casa, al final siempre intentaba hacer un poco el seguimiento de quién habían cogido y al final siempre te dabas cuenta que era un chico al que habían cogido, con un perfil parecido al mío, pero al final siempre era un chico. Siempre un poco con la idea de que en esta carrera los hombres son los que saben mandar. Lo que más valora es la capacidad creativa que ha desarrollado durante sus estudios de ingeniería. Creo que lo más importante de cualquier profesión es que te guste lo que estás haciendo. Entonces, bueno, si lo que más me gusta de ingeniería es y lo que más valoro es que sabes que cualquier dibujo que pueda hacer al final lo puedes llevar a la práctica, ¿no? Un poco que tiene una viveza, una imaginación, una capacidad de invención que no tiene cualquier persona y al final sabes que con los cálculos necesarios y con los estudios necesarios, pues esas cosas salen adelante, ¿no? Entonces, pues de ingeniería yo creo que una persona sin esa capacidad o sobre todo con ese entusiasmo de poder llegar a hacer estas cosas, pues nunca sería un buen ingeniero. Le gusta participar en los temas de actualidad y asegura que el Colegio Oficial de Ingenieros le ofrece la oportunidad de desarrollar sus inquietudes, ya que actualmente se organizan multitud de actividades en las que los ingenieros se implican con los problemas de la sociedad. El hecho de las comisiones que se han elaborado, sobre todo cada 2x3 te mandan folleto a tu casa, que si hay cualquier conferencia de medio ambiente, conferencia de... Pues, yo qué sé, sabes que cada 2x3 se ve que hay más iniciativas enseguida, pero por parte del colegio como por parte de los colegiados. Yo creo que eso es importante. Es como si estuvieran ligados, una cosa sin la otra no funcionaría nunca. Un ejemplo de la participación de este colectivo en los temas de actualidad de la región son las comisiones especializadas. Precisamente Ana María participa en la de calidad. Parece que la calidad es algo muy importante para que todas las empresas la implanten y también de forma personal mía también me interesa ampliar mis conocimientos de calidad. Entonces, qué mejor que estar con un grupo en el Colegio de Ingenieros que la mayoría tiene bastante experiencia pues, para aprender de ello. La calidad en un proceso industrial es un compendio de factores que incluye la fabricación, distribución del producto y gestión de residuos. Un amplio concepto que engloba temas medioambientales, prevención de riesgos laborales y multitud de conceptos vinculados a la ingeniería. Como saben, la ingeniería industrial cumple 150 años en el 2001 y como pueden suponer, en un siglo y medio, la contribución de estos profesionales a la sociedad ha sido inmensurable.
Todos podemos apreciar el desarrollo que ha sufrido la industria en los últimos años y, por supuesto, todos nos beneficiamos de ese desarrollo que al fin y al cabo se traduce en calidad de vida y en mayor tiempo de ocio. Hoy, antes de despedirnos, queremos ofrecerles las imágenes de los que han sido los pilares del desarrollo industrial. Se trata de una curiosa colección de aparatos y dispositivos que se utilizaban en el siglo XIX y principios del XX y que sin duda nos han cambiado la vida. Este sincroscopio corresponde a una subcentral que se construyó en 1907. Era para la línea de tensión más alta que se había hecho en Europa en aquellos años. El transporte era de 55.000 voltios. La electromáquina para trastornos nerviosos es un magneto que producía intensidades muy altas y se utilizaba en manicomios para dar descargas eléctricas. Este contador electrolítico funcionaba mediante una columna con un electrolito de agua acidulada para que pasase la corriente y por evaporación iba bajando el nivel e indicaba el consumo que se había producido. El medidor marcaba de 0 a 70 hectovatios. Este contador de crédito funcionaba con monedas. Su capacidad máxima era de 10 perras gordas de cobre. Uno podía ver el saldo disponible y tener luz en casa mientras durara el dinero. Estos y otros muchos aparatos y dispositivos que hoy nos dan risa han hecho posible el desarrollo industrial y han cambiado nuestra sociedad. Con ellos les dejamos hasta la semana que viene.